que reproducción es mucho más amplia y que pueden hacerse otras cosas más. Entonces de repente cuando llegué a Bélgica me di cuenta que ellos tienen unas vacas especiales que se llaman blanca o belga, que el 100% de las vacas nacen con cesárea, ¿no? Eso es algo completamente nuevo que a mí me chocó y que obviamente tuve que adaptarme. Y que las vacas en Canadá, obviamente, cuando hay menos 30 o menos 40 grados bajo cero afuera, a los terneros hay que poner una ropita para que no tengan tanto frío. Entonces, todo se basa en adaptación y en acostumbrarse en el nuevo entorno, que es muy importante. Y también que hay que darle un enfoque integrativo a lo que uno está estudiando. Por ejemplo, hay gente que puede trabajar en epidemiología y que sabe lo que pasa en el entorno. Por ejemplo, hoy con el COVID se trata de predecir de cuántos infectados van a haber y qué va a pasar con eso. Pero hoy en día la ciencia no solamente se basa en el estudio de población, sino también el estudio del individuo, del tejido, de las células y de las moléculas o de los genes. Entonces yo con esta presentación, ya que Seba me dijo de que va a haber gente de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto curso y que van a haber diferentes niveles de conocimiento, traté de abarcar lo máximo posible. Entonces en los siguientes 45 minutos a una hora vamos a hablar de epidemiología, de fisiología, de nutrición, de microbiología, de inmunología, reproducción, de genética y de estadística de bioinformática. Entonces sí o sí va a haber algo que va a ser apto para todos. Y también traté de hacer una presentación integrativa para gente que recién está empezando la facultad. Entonces, para los alumnos de primero y segundo curso, voy a indicar que es un conocimiento básico, arriba a la izquierda de la presentación. Y para alumnos que están en los últimos cursos, que será un conocimiento intermedio. Y voy a hablar un poco sobre genética y sobre microbiome, y eso va a ser más avanzado. Es para darle una pincelada más o menos, pero es para ver que se pueden decir más cosas y que siempre hay más cosas para estudiar. La introducción va a tener básicamente dos partes, o la presentación va a tener básicamente dos partes, que va a ser una introducción. Al principio voy a hablar del preparto tardío en vacas lecheras. Ahí voy a hacer una pausa de 5 o de 10 minutos para preguntas, porque la presentación es un poco larga y no quiero que se escapen las preguntas. Y después de eso, vamos a hablar del posparto temprano, de las consecuencias de enfermedades en la fertilidad y al final un resumen de una sola página. Bueno, cuando uno ve el título de la presentación, uno ve un viaje al periodo de transición de vacas lecheras de alta producción. Obviamente uno tiene que, para personas que no están 100% en el tema, hay que definir cosas estándar, como por ejemplo para alumnos de primero y segundo curso. Entonces, ¿qué significa alta producción? ¿Y qué implica la alta producción? Obviamente la producción lechera depende de la raza, que es incomparable o es muy difícil comparar una vaca Holando o Holstein con una vaca Nelore, ¿verdad? Entonces se puede decir que una vaca Holstein de alta producción produce aproximadamente 10.000 litros por lactación. La lactación estándar se define en 305 días, puede ser un poco más corta, puede ser un poco más larga, pero siempre se toma un promedio de los 305 días de lactación, ¿verdad? ¿Y cómo se llegó a que la vaca Holstein, la vaca Holando, produzca esta cantidad de leche? El 95% o el 90% de esto fue debido a la selección genética, que es mediante simplemente la introducción de la inseminación artificial de animales que producían mayor leche, que fueron inseminándose así y creando una selección genética muy fuerte. Y también, obviamente, debido al manejo y la nutrición de estos animales. Lo que se puede ver, por ejemplo, en un gráfico de la producción de lechera en vacas Holando desde 1900 hasta el 2000, es que hace 100 años la vaca Holando producían solamente 2.000 litros de leche, ¿verdad? Aproximadamente a partir de los 70 y los 80 se empezó a introducir la inseminación artificial, y hoy en día, en promedio, una vaca Holando te produce entre 8.000 a 10.000 litros de leche. Obviamente es incomparable o es muy difícil de comparar entre una vaca de producción de hoy en día, entre una vaca de producción de lechera de
40 o 50 días antes. ¿Por qué? Primero, que la producción lechera se debe exclusivamente para ganar más dinero. Un solo animal produce más leche, es más dinero para el productor. Que la selección está meramente basada en la producción lechera. Eso significa que otras características fisiológicas como reproducción o cómo camina inclusive el animal no fueron seleccionados, sino se basó exclusivamente en la producción lechera. Y a partir de eso hubo un cambio en el metabolismo, una reducción en la fertilidad y un aumento de incidencia de enfermedades. Es decir, a causa de la producción lechera, nosotros tenemos que saber que hay cosas negativas que pueden pasar a la vaca de alta producción. Y cuando se habla del periodo de transición, que en lo que vamos a hacer esta presentación, vamos a enfocarnos en los 21 días antes y los 21 días después del parto. Esto es la definición del periodo de transición, que en pocas palabras voy a repetir para la gente de los primeros cursos. El periodo de transición es 21 días antes y 21 días después, después del parto, que la vaca pasa de estar preñada a producir leche. Por eso se llama periodo de transición. ¿Y por qué es importante el periodo de transición de la vaca lechera? El periodo de transición de la vaca lechera es el periodo más importante. ¿Por qué? Porque el 50% del total de las enfermedades metabólicas e infecciosas durante el periodo de transición las vacas van a tener en 50% de los casos de enfermedades. Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque las vacas que presentan enfermedades metabólicas o enfermedades de transición tienen una menor fertilidad, una menor producción lechera y una mayor chance de ser eliminada del hato, ya sea por mortandad o por baja reproducción o por baja producción lechera. Voy a describir en detalle toda la enfermedad asociada al periodo de transición, pero para que los alumnos de primero y segundo año tengan idea que los mellizos no es una enfermedad, pero un factor de riesgo para enfermedades de transición, hipocalcemia clínica, retención placentaria, metritis, cetosis o ketosis, desplazamiento de abomazo y mastitis. Todas estas son factores de riesgo o enfermedades de transición que el 50% de las vacas lecheras tienen este problema en el posparto temprano o en el periodo de transición. Pero al principio se pensaba que el periodo de transición, obviamente, que empieza en el preparto, empieza unos 21 días antes, pero yo voy a dar un poco de énfasis a 40 o 60 a 40 días antes del parto. ¿Por qué? Porque 40 o 60 días antes del parto empieza el secado de la glándula mamaria, que va a ser el primer tema que vamos a tocar. Después de eso vamos a hablar de la reducción espontánea del apetito y después de eso de la condición corporal en el preparto. Bueno, empezamos con el preparto tardío y coincidentemente este review o este artículo salió ayer, el 14 de agosto fue publicado y fue publicado por mí y habla sobre el estrés metabólico en el periodo de transición en vacas y con un énfasis en el periodo del preparto. Entonces voy a dar un resumen de este artículo ahora mismo en 10 o 15 minutos. El secado de la glándula mamaria. Bueno, 40 o 60 días antes del parto es imprescindible que la vaca deje de ordeñarse. Pero una semana antes de que la vaca deje de ordeñarse hay que estimular que la vaca produzca menos leche. Entonces se le da mayor cantidad de fibra y una disminución concentrados en la dieta. Este protocolo es más o menos estándar en todas las granjas, pero lo importante o el problema es que los efectos metabólicos del secado en sí y del cambio de dieta no están bien establecidos. Un estudio reciente de Putman demostró que a las vacas que se le deja ordeñar en forma brusca tienen un aumento de ácidos grasos no esterificados y de cortisol 2 días antes, luego del cese del ordeño. Y también hay un aumento de los niveles séricos de haptoglobina, que es una proteína inflamatoria, 2 semanas luego del secado. Acá, como ven, ya estamos hablando de temas más delicados y de temas más difíciles, entonces cambiamos a anaranjado porque vamos a ir más profundamente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué aumentan
los ácidos grasos no esterificados. Creo que se saltó la presentación acá, pero quería demostrar que los ácidos grasos no esterificados aumentan porque al haber un cambio de dieta en la vaca, hay lipólisis. Que la lipólisis es hay movilización de grasa, y al haber movilización de grasa, hay liberación de ácidos grasos no esterificados, y los ácidos grasos no esterificados, ya que Doctor, no se escucha el audio. hola. Ahí sí, doctor. Sí, es que acá me dice que alguien me puso en silencio, no sé por qué. ¿Hasta qué parte se escuchó? Hasta el metabolismo energético. Dale. Entonces estamos hablando del secado de la glándula mamaria, de que recientemente se descubrió que las vacas que producen más de 15 litros de leche al secado tienen un cambio metabólico mucho más pronunciado que la vaca que produce menos cantidad de leche. Pero, pero no se ha estudiado aún el tipo de células que producen ese cambio a nivel del alveolo mamario. Es muy reciente el estudio del periodo de transición en la parte del secado, entonces no se saben todavía, es lo que queremos investigar ahora, es que cuál es el efecto de los cambios metabólicos o de la magnitud de los cambios metabólicos que ocurren al secado, y si simplemente es una respuesta fisiológica, o si afecta la salud de las vacas en el posparto, o si es que hay un umbral en que estos biomarcadores pueden predecir la ocurrencia de enfermedades de transición. Esto es un poco abstracto todavía, pero en sí lo que se busca investigar es cuál es el efecto de la producción lechera al momento del secado, y si estos efectos metabólicos pueden predecir la fertilidad y la salud de la vaca en el posparto. La segunda parte del posparto tardío puede describirse con la reducción espontánea del apetito. Alrededor del 50% de las vacas lecheras presentan una reducción del consumo voluntario de alimentos 2 semanas antes del parto. Las vacas que presentan esta reducción espontánea en el consumo de alimentos 2 semanas antes del parto fue asociado con altos niveles de inflamación, que es la lactoglobina, y cuando la lactoglobina es alta en el preparto, es muy probable que la vaca tenga enfermedades de transición. Entonces es importante saber por qué las vacas dejan de comer 2 semanas antes del parto. Pero esto no se sabe. No se sabe si es que la vaca deja de comer porque hay lipólisis, o porque hay aptoglobina, o porque la vaca deja de comer en sí. Entonces lo que hicimos en uno de los experimentos de Canadá es hacer una restricción alimentaria en el preparto
para ver si es que se estimulaba la liberación de haptoglobina. Entonces, de esta manera, poder saber cuál es la razón de la disminución de producción de alimentos. Entonces, lo que hicimos es lo siguiente. Esta es la cantidad de alimentos que las vacas consumen. Este es el preparto. Esta es la materia seca, que en el preparto consumen alrededor de 16 kilos. Este es el parto, que es normal que la vaca dejen de comer al parto y después empieza a comer mucho más porque están produciendo leche. Entonces lo que hicimos es hacer una reducción del 40% del total de los consumos alimentarios 2 semanas antes del parto, para ver si es que las vacas liberaban o producían haptoglobina y de esa manera saber cuál es el origen. ¿Y cómo pudimos hacer esto? Es decir, por coincidencia o porque busqué en la vaca en la granja que teníamos en Canadá, que es esta, es considerada la granja más moderna de Norteamérica y las vacas comen en esta batea. Entonces cuando las vacas comen en esta batea, la vaca tiene un chip en el cuello. Entonces cuando entran a la batea, identifica la vaca y se puede saber cuánto alimento y con qué frecuencia las vacas comen. Entonces de esta manera, por ejemplo, en la foto que tenemos acá abajo a la derecha, esta vaca está en restricción alimentaria, que solamente consume 17 kilos, porque solamente le pusimos 17 kilos en la batea, y esta vaca consume todo lo que sea necesario. Entonces de esta manera fue posible hacer una restricción alimentaria en vacas en el preparto. Acá hay un video de una vaca que entra para comer, el chip tiene en el cuello, entonces cuando pasa la cabeza en la batea, se puede ver que baja eso, entonces la vaca puede comer. Entonces de esta manera, solamente una vaca por batea entraba para comer y se puede controlar el consumo de alimentos. De esta manera, demostramos que con la restricción alimentaria aumentaron significativamente los niveles de ácido graso no esterificado, pero como dijimos anteriormente, cuando hay lipólisis o movilización de ácidos grasos, hay aumento de ácido graso no esterificado, que es lo que pasó, pero de igual manera no hubieron cambios en los niveles de haptoglobina o de inflamación sistémica. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que las vacas que tienen alta globulina en el preparto o dejan de comer alimentos en el preparto, no se sabe el origen porque no es la restricción alimentaria el origen de esta reducción alimentaria. Entonces, la conclusión de este trabajo, se puede decir que la lipomovilización moderada por sí misma no desencadena inflamación en el preparto. Sin embargo, la restricción alimentaria no puede ser descartada como un modelo para inducir inflamación sistémica en el preparto, ya que otros modelos de mayor restricción alimentaria o por un mayor tiempo pueden dar resultados distintos o diferentes. Ahora vamos a hablar de lo más importante o de lo que se sabe más sobre el preparto, que es la condición corporal. Acabamos de cosas muy básicas, que desde 1989 la condición corporal de las vacas se puede medir de una escala del 1 al 5. El 5 sería obeso, el 1 sería caquéptico o muy flaco. Entonces uno puede evaluar la apopsis transversa y la apopsis espinosa de las vértebras lumbares mayormente y ver el grado de engrasamiento de la vaca, entonces clasificar a la vaca si es que qué condición corporal tiene. Es más fácil ver en la realidad, entonces una vaca obesa o con alta condición corporal se ve así, que tiene un grado de engrasamiento muy alto en la tuberosidad coxal, tuberosidad isquiática y si se ve acostado en las vértebras lumbares. Una vaca condición baja, esto es el preparto, importante, esto es vaca en el preparto, es más o menos así, y está lo ideal que la vaca tenga entre una condición corporal de 3.5 a 3.75. Esto es menos que 3.25, es decir, la condición corporal en Norteamérica y en Europa se mide de 0.25 a 0.25, y obviamente cuando uno evalúa la condición corporal en vacas lecheras o en vacas de carne es diferente. Así que para gente que trabaja con vaca de carne es un poco diferente. Entonces, esta es una condición corporal baja, que es 3.25,
está en una condición corporal alta en el preparto, que es 3.75, y lo ideal sería tener entre 3.5 a 3.75. Entonces lo que hicimos, lo que hicimos en un estudio acá en Bélgica, es comparar 5 vacas con condición corporal ideal y 5 vacas con condición corporal alta. Entonces se hizo eutanasia a estas 10 vacas 2 semanas antes del parto y se midieron características importantes que están asociadas a la producción y a la salud, que es la resistencia insulínica, el metabolismo energético y la fisiología hepática de estos animales. Bueno, vamos a algo más básico, es decir, ¿qué es la insulinoresistencia? Para definir, la insulina obviamente es producida por las células alfa del páncreas. Entonces, cuando hay niveles altos de glucosa, lo que hace la insulina, en pocas palabras, es disminuir la glucosa. Pero cuando una cantidad específica de insulina no es capaz de reducir la glucosa a nivel sanguíneo, hay insulinoresistencia, y en humanos eso se llama diabetes. En vacas es completamente diferente. En vacas el nivel de insulina siempre es muy bajo. ¿Por qué? Porque la energía en los rumiantes se da a través de la absorción de los ácidos grasos volátiles de 2, 3 y 4 carbonos, acético, propiónico y butírico, que en el hígado son transformados en glucosa a través de gluconeogénesis. Y la mayoría, o el 95 o 99% de esta glucosa en los rumiantes es utilizada para el crecimiento del feto en el preparto y para la producción de leche en el posparto. Entonces, todas las vacas lecheras presentan cierto grado de insulinoresistencia, pero ya que la glucosa es muy baja en vacas lecheras o en vacas de carne también, obviamente, las vacas tienen que movilizar grasa para poder usar esta energía. Entonces, la energía que se usa para el mantenimiento de los tejidos periféricos en vacas de carne y en vacas de leche es a través de la movilización del tejido adiposo. Entonces, la vaca lo que hace es pierde peso, ¿verdad? Cuando pierde peso o cuando hay lipólisis, hay movilización de ácidos grasos no triglificados que pueden directamente usarse para el metabolismo energético o acumularse en el hígado, en la producción de glucógeno, y que también puede oxidarse a ácido beta-hidroxibutírico y a glucosa o a triacilglicéridos. Entonces el metabolismo energético de la vaca en el preparto y en el posparto está mayormente asociado a la movilización de grasa, ya que toda la glucosa va a la glándula mamaria o al feto en el preparto. Entonces lo que hicimos fue 2 semanas antes del parto en vacas flacas y en vacas obesas colectamos básicamente el páncreas, la grasa y el hígado. ¿Y qué hicimos con el páncreas? Con el páncreas vimos que hubieron diferencias entre vacas flacas y vacas gordas, en pocas palabras, que las vacas con condición corporal alta tienen más grasa en el páncreas, pero el número de los islotes de Langerhans, que es la unidad activa del páncreas endocrino, es igual entre vacas de alta producción y vacas con condición corporal alta y baja, pero el páncreas es más grande. Fuera de la grasa, el páncreas es más grande en vacas con alta condición corporal. ¿Qué pasó con el tejido adiposo? En el tejido adiposo nos dimos cuenta que las células en el aumento son mucho más grandes que las células en el tejido subcutáneo, y que en general las células en vacas con alta condición corporal son más grandes y presentan una mayor cantidad o una expresión génica en mayor cantidad de interleucinas proinflamatorias. ¿Qué son las interleucinas proinflamatorias? Pasa que cuando la hormona sensitive lipasa sensitiva estimula la liberación de ácidos de grasa y la liberación de ácidos grasos volátiles, también hay una liberación de tumor necrosis factor e interleuquina 6. Y estas son interleuquinas proinflamatorias que afectan negativamente el hígado para producir aptoglobina. Entonces las vacas que tienen
un tejido adiposo con los adipocitos más grandes tienen una mayor producción de interleuquinas proinflamatorias que hacen que la vaca tenga inflamación sistémica elevada en el preparto, que está asociada a la enfermedad en el posparto. En el hígado, que este es un estudio que está en revisión ahora, hicimos el transcriptoma, es decir, que evaluamos todos los genes que están representados en el hígado de vacas obesas y vacas flacas. El PSA muestra que el hígado de vacas obesas, de vacas normales, tienen una expresión génica muy parecida. Este se llama un volcano plot, y muestra los números de genes que están arriba de lo normal y abajo de lo normal. Y este es un heatmap. Muestra que acá las vacas con condición corporal normal tienen una expresión génica bastante parecida, a excepción de una vaca. Si es que vemos los genes uno por uno, identificamos unos cuantos genes que están asociados a la inflamación en vacas que son gordas, que por ejemplo es LPP, que es Lipid Binding Protein, la Polysaccharide Binding Protein, que está asociada a la inflamación, y por ejemplo la albúmina es mucho más elevada en vacas normales, significa que presenta mayor capacidad de producción de proteínas, y si es que se evalúan a niveles de los caminos fisiológicos de estos genes, se ven que todos los genes que están súper expresados están asociados a la inflamación en vacas obesas. Si es que esto no se entiende bien, está en rojo, significa que no deberían entender tan bien, pero es importante que tengan una idea. Entonces, lo que se puede decir en resumen, asociado a la condición corporal en el preparto, es que las vacas con condición corporal alta tienen un crecimiento compensatorio del páncreas, es decir, que el páncreas tiene el mismo número de islotes de Langerhans, pero el páncreas es más grande en sí, y el tejido adiposo tiene mayor cantidad, tiene adipocitos de mayor tamaño que producen mayor cantidad de células de interleuquinas proinflamatorias, y que el perfil génico del hígado está en un estado proinflamatorio. Eso significa en general que las vacas que son obesas en el preparto presentan un estado proinflamatorio muy parecido a las mujeres o a los hombres que tienen diabetes, y esta es la principal razón por la cual estas vacas tienen un mayor riesgo de enfermedad en el posparto. Este es el cuarto intermedio. Entiendo que la presentación en cierta parte fue un poco densa, porque hay que hablar un poco de genética y de metabolismo intermedio. Y si es que quedó alguna duda o alguna pregunta, ahora vamos a parar por 5 minutos. Y si es que me pueden hacer las preguntas, voy a contestar en el chat. Voy a leer en el chat y contestar en el... Entonces, 5 minutos de preguntas. ¿Hay preguntas? Y bueno, ya que son... ya que no son curiosos, continúo con la presentación. Ahora vamos a hablar de... Seba, ¿me siguen escuchando? ¿Todo bien? Te escuchamos, doctor. No sé si están todos muy tímidos, quedó muy claro la presentación. Pues no hay preguntas, pues seguir nomás. Dale. Bueno, ahora vamos a hablar de algo más fácil y más entretenido, que es el parto y el posparto. Vamos a esquivar un poco del parto, porque el metabolismo y la inflamación no están directos. No vamos a escribir lo que pasa en el parto, sino en
posparto temprano, que después que la vaca obviamente tenga el ternero. Y esto es muy importante decir que esta es la parte más delicada y donde el 50% de la enfermedad en la vida de las vacas lecheras ocurre, que es el posparto temprano. Bueno, básico. Este es el patrón de lo que come la vaca en el preparto, que es aproximadamente 16 kilos de materia seca por día. Después la vaca pare, obviamente disminuye lo que come la vaca, que es el feed intake, y también empieza la producción de leche. Entonces este es el preparto, este es el posparto, y en el posparto todas, el 100% de las vacas presentan balance energético negativo. Entonces el 100% de las vacas, inclusive de carne o de leche, presentan balance energético negativo, pero ¿qué es el balance energético negativo? Esto es muy importante, quiero que presten atención, que una vaca adulta necesita aproximadamente 10 megacalorías de energía neta por día para cumplir con todas sus necesidades fisiológicas de mantenimiento. Eso significa que para que todos los órganos funcionen correctamente, la vaca necesita 10 megacalorías de energía neta por día. Por cada litro de leche que la vaca produzca, se necesitan 0.7 megacalorías extra. Entonces una vaca de alta producción que produce entre 45 a 40 litros de leche por día, necesita 3 veces más que el total de energía para su mantenimiento. Entonces, cuando la vaca está en el posparto temprano, obviamente no consume la cantidad adecuada de alimentos para cumplir con su requerimiento energético. Entonces lo que empieza a hacer la vaca es movilizar grasa, y a partir de esa grasa se empieza a usar los ácidos grasos no esterificados como fuente de energía. Y eso se llama balance energético negativo. Entonces, vamos a lo mismo. Lipólisis, ácidos grasos no esterificados, que va también para la producción de leche, porque es decir, toda la glucosa va a la glándula mamaria para la producción de leche, también parte de los ácidos grasos no esterificados, y la otra parte va en el hígado para acumularse el exceso, que es también oxidado después cuando es necesario a beta-dioxidotirato, que también puede ser utilizado para los otros tejidos como fuente de energía, pero al mismo tiempo hay producción de citoquinas proinflamatorias que afectan el hígado, y también el metabolismo en sí hacen que el hígado produzca aptoglobina, que está asociada a la inflamación sistémica y a enfermedades en el posparto temprano. Bueno, estuvimos mencionando cuáles son las enfermedades de transición. Ahora vamos a escribir brevemente cuáles son las enfermedades de transición. Y este es un artículo donde evaluamos cuáles son los efectos de la enfermedad de transición en la reproducción de vacas de lecheras, usando análisis de supervivencia y árboles de decisión, que es inteligencia artificial, o también se le dice machine learning. Entonces lo que hicimos fue evaluar todas las enfermedades de transición en 2000 vacas lecheras, y evaluamos mellizos, que obviamente no es una enfermedad de transición, pero está directamente relacionado a la distosia. Entonces cuando una vaca tiene distosia, que es la dificultad al parto, tiene mayor inflamación, que es inflamación mecánica en este caso, que la inflamación metabólica, que ya estaba explicando recién. La inflamación mecánica hace que haya una mayor prevalencia de enfermedades, especialmente de metritis en el útero, y es obviamente un factor de riesgo para la retención placentaria. Por definición, ¿qué es la retención placentaria? Es cuando la placenta no es expulsada luego de 24 horas postparto, y tampoco no es una enfermedad de transición, pero es un factor de riesgo para el desarrollo de metritis, ya que la placenta queda dentro del útero y es un caldo de cultivo para las bacterias que están en el útero. La hipocalcemia clínica, que casi todo el calcio en el posparto temprano va para la producción de calostro
y la producción de leche, y que hay mucho calcio en el hueso de la vaca, pero la movilización de calcio del hueso a la circulación es muy lenta, ya que hay una hiposensibilidad de la parotormona, que es la hormona que estimula la liberación de calcio a la sangre. ¿Y cuáles son los síntomas de la hipocalcemia clínica? Es que hay una vaca caída dentro de los 48 horas posparto, con extremidades frías, con atonía ruminal y con tremor muscular. Esa es la definición de hipocalcemia clínica. Desplazamiento de abomaso, ya que el calcio es bajo, hay una hipocontractibilidad del abomaso, por lo tanto hay una atonía abomasal que está asociada al déficit de calcio, y también que la vaca come poco o deja de comer en el posparto temprano, y por lo tanto hay un llenado incompleto del abomaso, y que esto lo que produce es que haya una acumulación de gas y que haya hipotonilidad del abomaso, y que el abomaso gire sobre sí mismo del lado derecho al lado izquierdo, y eso se llama desplazamiento del abomasio. Cuando pasa eso, la vaca deja de comer, inapetencia, y al percutir el flanco izquierdo de la vaca hay un sonido timpánico ping, que es muy, muy característico, y que rápidamente esto se puede hacer una abomasopexia y se puede corregir. Y la ketosis o la cetosis clínica está asociada con el decaimiento del apetito y la letargia, con una acumulación de cuerpos cetónicos en la orina. Esto es bastante fácil. Y la mastitis clínica también, que es la inflamación de la glándula mamaria, y con características organolépticas de la leche que son afectadas. Y metritis, que también vamos a hablar en detalle en las siguientes láminas, la descarga rojo-marrón maloliente que sale del útero entre los 21 días posparto y que está en la mayoría de los casos acompañado de fiebre, que en la vaca es más de 39.5 grados. Y el objetivo de este estudio fue evaluar el orden jerárquico o el efecto jerárquico de las enfermedades que le mencioné en sí, o cuál es la enfermedad que afecta en mayor medida la fertilidad hasta los 120 y a los 210 días posparto en 2.000 vacas lecheras, usando estadística convencional en comparación a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que demostró la estadística estándar? Primero, es importante dividir entre vacas multíparas y primíparas, y obviamente cuando las vacas tienen una enfermedad de transición que está en rojo, tienen menor chances de quedar preñadas, o una mayor proporción de las vacas están abiertas luego de los 200 días posparto, y el efecto en vacas multíparas fue mucho peor. Entonces, que cuando las vacas multíparas presentan una enfermedad de transición, el efecto en la fertilidad es mucho mayor que en las vacas primíparas. Y cuando se clasifican las enfermedades como esta es una vaca que está saludable, en verde, esta es la vaca con una sola inflamación, una sola enfermedad, y esta vaca con 2 enfermedades. Y se vio que en vacas primíparas, cuando solamente tienen una enfermedad, no hay mucho efecto en la fertilidad, pero cuando hay muchas enfermedades combinadas, sí hay efecto en la fertilidad. Cuando se habla de enfermedades combinadas es, por ejemplo, cuando una vaca tiene ketosis y metritis, por ejemplo, o tiene retención placentaria y metritis, que hay combinación de enfermedades. Pero en vacas multíparas se vio que cuando tienen una o 2 enfermedades, siempre el efecto, la fertilidad es parecido, y que es mucho peor que en comparación de una vaca saludable. Y el árbol de decisión demostró que la metritis es la peor enfermedad, tanto en multíparas como en primíparas. Especialmente en primíparos en el segundo cuatrimestre del año. Entonces lo que demostró la inteligencia artificial es que la metritis es la peor enfermedad, o es la enfermedad que afecta en mayor medida la fertilidad en vacas lecheras. Entonces lo que podemos concluir con esta información es que hay un efecto importante en vacas multíparas, de enfermedades más importantes de vacas multíparas, ya que las vacas multíparas tienen un mayor estrés metabólico porque producen mayor cantidad de leche que vacas primíparas, y aparte de eso tienen la enfermedad. Entonces cuando las vacas multíparas tienen enfermedad, es mucho más grave que cuando una vaca
primípara tiene enfermedad. Y que metritis es la peor enfermedad o la enfermedad que tiene un mayor efecto en la fertilidad en comparación a las otras enfermedades que había citado. Y, pero entonces queda en cuestión de si es que son importantes las otras enfermedades. Entonces vamos al estudio de Ribeiro, que es un brasilero que está en la Universidad de Florida y que demostró de que cuando las enfermedades, no importa si es que vienen del útero o si es que es otra enfermedad que está fuera del útero, el efecto en la fertilidad es bastante grave, ya que él, por ejemplo, evaluó como 300 vacas. Lo que hizo fue inseminar las vacas luego de que tengan una enfermedad, obviamente luego del periodo de espera voluntario, y se dio cuenta de que el número de embriones clivados, el número de embriones vivos y la calidad de embrión fue mucho peor en vacas que tienen enfermedad en el posparto, y por lo tanto la preñez a los 45 días es mucho más bajo y la pérdida embrionaria. ¿Y esto por qué? Porque esto es genética, ¿verdad? Cuando las vacas tienen enfermedades en el posparto, tienen un menor desarrollo embrionario. Es decir, que cuando él hizo el flashing o cuando lavó la vaca para colectar embrión 14 días por inseminación, se dio cuenta que la mayoría de las vacas que tienen enfermedad tienen un embrión más chico, que es ovoide o tubular, en comparación a las vacas que no tienen enfermedad, que tienen un embrión que crece más rápido y que es filamentoso, y que vio que aproximadamente 1500 genes presentan diferentes manifestaciones de upregulation y downregulation entre vacas que tienen enfermedad o no. Entonces, por lo tanto, estas vacas tienen un menor grado de calidad embrionaria y una mayor muerte embrionaria y una menor fertilidad. Bueno, ahora vamos a enfermedades del posparto uterino. Entonces vamos a enfocarnos exclusivamente a la enfermedad del posparto uterino, ya que vimos que enfermedades como metritis son las que tienen mayor efecto en la fertilidad. Este es un artículo que escribimos con mi jefe de Canadá para el Congreso Internacional de Reproducción Bovina, que fue pospuesto para el año siguiente. Bueno, el posparto temprano, como ya dijimos, el posparto más delicado, el periodo más delicado en vaca lechera. ¿Por qué? Porque las carúnculas endometriales quedan expuestas como una herida abierta. Entonces, y obviamente el 100% de las vacas tienen contaminación bacteriana en el útero en el posparto temprano. Entonces, para que la vaca no tenga enfermedad, tiene que haber una eficiencia de la respuesta inmunitaria. Va a depender también, obviamente, si es que el número y la patogenicidad de las bacterias en el útero no es tan malo. Y obviamente, de acuerdo a eso, de la respuesta inmunitaria y de la respuesta inflamatoria, esta contaminación bacteriana puede pasar a una infección bacteriana. Bueno, ¿cómo sucede la respuesta inmunitaria en el posparto temprano? Obviamente, el 90% de la defensa de la vaca está asociada a los neutrófilos que son producidos en la médula ósea, que en el posparto temprano migran al sistema sanguíneo a través de una proteína que se llama L-selectina. Estos neutrófilos pueden girar en el endotelio y pueden migrar a través de quemotaxis al útero. Y cuando llegan al útero, estos neutrófilos, ¿qué es lo que hacen? Fagocitan y generan la bacteria, y después esto se elimina como pus o como loquia, que es lo que normalmente se llama al líquido que se elimina en el posparto temprano. Esto es lo que pasa normalmente cuando la vaca es saludable y cuando no hay un exceso de lipomovilización en el posparto temprano. Pero en el posparto temprano, como habíamos hablado anteriormente, cuando hay una excesiva movilización de grasa, hay una producción de interleuquinas proinflamatorias, que es la interleuquina 6, el tumor necrosis factor, y la interleuquina 1 beta y el tumor necrosis alfa, que vienen principalmente de la movilización de grasa y del posparto temprano en el útero. Esto hace que el hígado produzca actolobina, y esto hace que la capacidad de fagocitar
y de matar de los neutrófilos más baja y que está directamente asociado a la enfermedad del posparto uterino, ya que cuando estos neutrófilos que tienen unos niveles altos de citoquinas proinflamatorias en sangre, tienen una mucho menor capacidad de matar bacterias y por lo tanto se desarrolla enfermedad. A partir de esto hay dos artículos, uno en español, que es el único artículo que escribí en español hasta ahora, que habla sobre el diagnóstico y tratamiento de enfermedad del posparto uterino en vacas lecheras, y con un énfasis en la endometritis subclínica, y también está en inglés. Esta revisión bibliográfica está en la revista de la facultad. Si es que quieren leer más en detalle, ahí pueden encontrar mayor información. Y ahora vamos a clasificar cuáles son los tipos de enfermedades del posparto uterino. Dentro de los 21 días posparto, la vaca desarrolla metritis, que ya habíamos hablado qué es la metritis, pero vamos a hablar con un poco más de detalle más adelante. Luego de los 21 días posparto, la vaca puede tener endometritis. Bueno, hay que diferenciar y vamos a diferenciar cuál es la diferencia entre endometritis y metritis luego. Y la endometritis puede también venir acompañada de una descarga vaginal purulenta. Que la endometritis y la descarga vaginal purulenta ocurren luego de los 21 días posparto. Y después de eso, inclusive las vacas pueden seguir teniendo endometritis al momento de la inseminación artificial. Bueno, empezamos con la metritis. Bueno, esto es la anatomía del útero y estas pequeñas erupciones que se ven acá son las carúnculas uterinas. Las carúnculas uterinas es el lugar donde hay intercambio de sangre de nutrientes cuando la vaca está preñada. Entonces hay un intercambio de sangre de nutrientes entre el útero o la madre y la placenta. La parte de la madre se llama carúncula, la parte de la placenta se llama cotiledón y la combinación de ambos se llama placentoma. Entonces, en estos lugares, en el posparto temprano, hay como pequeñas heridas abiertas que quedan expuestas a la superficie. Y cuando se hace un corte sagital de la pared uterina, uno puede ver que hay la parte más interna que se llama endometrio, la parte interna o la parte muscular que es el miometrio, y el perimetrio, que es la parte de la serosa. Entonces, esto es como se ven las diferentes partes del útero en un corte transversal, que es el endometrio, que está constituido por el estrato compacto y el estrato esponjoso. Después de eso viene la parte muscular o el miometrio, y luego de eso viene el perimetrio, que es bien fino y que también se llama serosa. Y esto es como se ve en un corte histológico. Y cuando hablamos de metritis, todas las láminas o todas las partes del útero se encuentran afectadas, inclusive el miometrio, por lo tanto se llama metritis. Y la metritis puede dividirse en 3 grados. La metritis de grado 1 es cuando la vaca, dentro de los 21 días posparto, presenta una descarga rojo-marrón maloliente. El grado 2 es cuando hay fiebre, que no es 39, es 39.5, acá me equivoqué, cuando hay mayor de 39.5 de temperatura. Y grado 3 es cuando la vaca presenta toxemia, aparte de los síntomas que dije anteriormente. Y esto es más o menos como se ve la descarga rojo-marrón purulenta en vacas con metritis. ¿Por qué es importante la metritis? Porque una vaca que tiene metritis tiene una menor producción lechera, tiene una menor fertilidad y tiene una mayor mortandad, obviamente. ¿Y cómo se trata la metritis? Lo ideal de la metritis siempre es tratar con cefalosporina, que es una cefalosporina de tercera generación, intramuscular por 3 días consecutivos. La efectividad de las drogas antiinflamatorias es dudosa, por lo tanto hoy en día no es recomendable, y evitar en 100% de los casos el uso de antibióticos intrauterinos, especialmente la oxitetraciclina, que es bacteriostática y no bacteriolítica, y lo único que va a hacer es crear resistencia bacteriana. ¿Por qué es importante dar un tratamiento por 3 días consecutivos? Es para mantener una dosis o una concentración adecuada de la droga durante un periodo de al menos 72 horas para poder matar las bacterias patógenas. Bueno, bacterias patógenas.
un poco de microbioma o microbioma. Cuando se estudia la microbioma, se pueden estudiar las regiones específicas del ADN de las bacterias. Entonces, con la tecnología actual se puede identificar la cantidad completa y la abundancia relativa de bacterias en el posparto uterino. Y gente de Florida recientemente hizo un estudio y demostró que vacas con metritis presentan una población de bacterias bastante homogénea y que está asociada al aumento a nivel de la familia de Fusobacteria y de Bacteroidetes, y a nivel del género principalmente asociadas a la Fusobacteria, Bacteroidetes y Porphyromonas. Estas son las bacterias que fueron identificadas que producen metritis. Por lo tanto, estas bacterias deben ser eliminadas y tratadas con antibióticos. Cuando se habla de endometritis, estamos hablando solamente del endometrio, entonces la inflamación es más localizada, la vaca no tiene fiebre. Entonces, ¿cuál es la definición de endometritis? La endometritis es la inflamación local del endometrio, sin la ausencia de signos sistémicos como fiebre, y está acompañada en una gran medida de los casos de descarga vaginal purulenta, que es diagnosticada luego de los 21 días posparto. Antes de los 21 días posparto es completamente normal que la vaca tenga descarga purulenta. El problema sería cuando la descarga es rojo, marrón y tiene mal olor. Pero es normal que la vaca tenga descarga purulenta antes de los 21 días posparto porque está asociada a la eliminación de patógenos. Entonces, ¿cómo se diagnostica la descarga vaginal purulenta? Se puede diagnosticar a través del vaginoscopio, a través de la introducción de una mano enguantada en la vagina, o a través del MetriCheck, que es este aparato que está acá. Entonces, el problema es que cuando hay endometritis y descarga vaginal purulenta, no se sabe si es que hay endometritis, cervicitis o vaginitis, porque cuando se usa el MetriCheck solamente se colecta la pus o el pus de esta región y no se sabe si el pus viene de la vagina, del cervix o de la endometritis. Por lo tanto, el término endometritis hoy en día no se usa más porque no se sabe cuál es el origen certero del pus que viene de la vagina. Por lo tanto, el término descarga vaginal purulenta es actualmente más usado. ¿Y esto cómo se usa? Se introduce el MetriCheck en la vagina y luego se extrae y ahí viene el material purulento. Y no en todos los casos, solamente entre un 40 al 70% de los casos hay vacas que tienen endometritis y descarga vaginal purulenta simultáneamente. La descarga vaginal purulenta es cuando hay mayor del 50% del total de la descarga es pus. Cuando hay menor de eso es totalmente normal. ¿Y por qué es importante? Porque hay una reducción tremenda de la fertilidad, y ya que hay pus y bacteria en el caso de descarga vaginal purulenta, lo ideal sería usar antibióticos intrauterinos, que es cefalosporina de primera generación, nunca oxitetraciclina. En este caso voy a repetir: antibióticos intrauterinos, cefapirina o prostaglandina F2 alfa intramuscular para estimular la contracción, la acción ecbólica que tiene la prostaglandina y la eliminación de pus. Ahora vamos a pasar a la endometritis subclínica, que es la inflamación superficial del endometrio, que es en el estrato compacto del endometrio, y en un corte histológico se pueden ver que hay células polimorfonucleares o neutrófilos en el endometrio, sin ningún signo clínico, sin descarga vaginal purulenta, sin nada. Entonces la definición de la endometritis subclínica es la presencia de neutrófilos en el endometrio superficial, en la ausencia de signos sistémicos o locales, no hay fiebre o no hay descarga vaginal purulenta, pero lo importante de la endometritis subclínica es que hay una reducción terrible de la fertilidad en estos casos. Y el método de elección o el método preferido para diagnosticar es mediante la citología endometrial. Entonces, ¿cómo se usa o cómo se diagnostica la endometritis? Es mediante el CytoBrush, que es un citocepillo que se introduce en una forma similar a la inseminación en el útero. El CytoBrush, que es como una inseminación, se pasa al cervix, se libera el CytoBrush en el endometrio,
y se colecta la muestra del endometrio, que después se pone en una lámina y se tiñe en el laboratorio. Este tipo de enfermedades es más a nivel investigativo, no se hace tanto en práctica, pero es importante hacer a nivel investigativo porque podemos estudiar cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad para poder reducir la prevalencia. Otra manera de diagnosticar la endometritis subclínica es mediante el lavado uterino, que con una jeringa y un catéter se introduce líquido dentro del útero y luego es colectado. Esto, como se hace en la granja, se colecta el útero, el líquido uterino, después del flashing, luego se centrifuga y se pone en una lámina que es posteriormente teñida y se cuentan, o si es que hay presencia de células polimorfonucleares, que son estas, o neutrófilos. Estas son las células epiteliales. Cuando hay una gran cantidad de neutrófilos, significa que la vaca tiene endometritis subclínica. Neutrófilo acá. Okay. El tratamiento hasta ahora de la endometritis subclínica no existe y el origen tampoco. Entonces, lo que se sabe hasta hoy en día es que la endometritis subclínica no está asociada a la infección bacteriana y que probablemente sea un problema inflamatorio o de desregulación de inflamación en el posparto temprano. Nosotros hablamos de la metritis y el bacterioma de la metritis, y en un estudio reciente lo que nosotros hicimos fue comparar la dinámica de la macrobiota en vacas del posparto uterino con con endometritis clínica y endometritis subclínica. Este es un artículo muy importante que está publicado en el Scientific Report, que es del grupo Nature, un grupo muy prestigioso de revistas. Entonces lo que nosotros descubrimos fue que el tipo de bacteria de vacas que son saludables, healthy es saludable, subclínica de endometritis es endometritis subclínica y este es endometritis clínica. Que el tipo de bacteria en vacas de endometritis subclínica y en vacas saludables es el mismo. Acá en estos gráficos se pueden ver que no hay diferencia entre el tipo de bacterias en vacas saludables y en vacas con endometritis subclínica, pero en vacas con endometritis clínica las bacterias son completamente diferentes. Y acá estos son del número, el tipo de bacterias, y se ve que hay una amplia número de bacterias que se comparten entre vacas que son saludables y vacas con endometritis subclínica, pero hay un número muy bajo de bacterias que está compartido con vacas de endometritis clínica. Y cuando se ven el tipo de bacterias, a nivel, a la izquierda está asociado en vacas clínicas, endometritis clínica con vacas saludables, y acá endometritis subclínica con endometritis clínica, que en el mayor de los casos es la Fusobacteria y los bacteroidetes a nivel de la familia, y a nivel génico del genus está la Trupperella, que es la más importante, que está asociada a la endometritis clínica. Y no hubieron diferencias en bacterias en vacas saludables y endometritis subclínica. Y uno, cuando puede ver la interacción entre bacterias, ve que hay un amplio dinamismo y una amplia interacción entre bacterias en vacas saludables y en vacas con endometritis subclínica. La asociación no es perfecta o no está asociada perfectamente entre estas vacas, pero es muy claro que vacas con endometritis clínica no hay mucha interacción, ya que solamente un tipo de bacteria es la que está viviendo y que está inhibiendo el crecimiento de otra bacteria. Y lo que también dijimos anteriormente es que probablemente sea un problema inflamatorio. Y esto es lo que hicimos en uno de los últimos experimentos que hicimos en Canadá, que también fue publicado en Scientific Report. Entonces lo que tratamos de hacer es, en todas las vacas que parieron, usamos meloxicam, que es un antiinflamatorio, para ver cuál es el efecto de meloxicam en el posparto, en la inflamación, en la función inmune y en la salud endometrial en vacas posparto. Nuestra teoría es que nosotros queremos que haya mucha inflamación en el posparto temprano. Esta es la inflamación sistémica, y que luego de que esta inflamación sistémica haya eliminado a la bacteria del útero, pase a niveles muy bajos en el posparto más tardío,
para que la vaca pueda quedarse preñada nuevamente. Pero hay vacas que presentan mucha inflamación, inclusive empezando en el preparto. Estas, por ejemplo, son las vacas con una condición corporal muy elevada, e inclusive hay otras vacas que tienen una inflamación insuficiente. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es aproximadamente 10 días postparto, usar drogas antiinflamatorias para reducir la inflamación y incrementar la respuesta inmunitaria en esas vacas que tienen un exceso de inflamación y en esas vacas que tienen una inflamación que es insuficiente pero que es persistente. El diseño experimental es muy intensivo en este experimento. Lo que hicimos fue, usamos 44 vacas y en esas 44 vacas tomamos muestra de sangre 7 días previos al parto, el día del parto 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 35. Son muchísimas muestras de sangre en estas 44 vacas y la mitad de las vacas, que son 20, fueron tratadas con meloxicam, que es una droga antiinflamatoria, el día 10, 11, 12 y 13 postparto. ¿Qué es lo que se midió o evaluó con las muestras de sangre? Fue calcio, atolobina, albúmina, globulina, proteína total, urea, y estas son enzimas hepáticas, que es gamma-glutamiltransferasa, aspartato-aminotransferasa y glutatión deshidrogenasa. También pudimos medir los ácidos grasos no esterificados, ácido beta-hidroxibutírico y el factor similar a insulina 1. Y también hicimos citometría de flujo el día 5, el día 10, el día 14 y el día 21 para evaluar la función inmunitaria. ¿Y qué es lo que se evaluó en la función inmunitaria? Que fue la fagocitosis, la capacidad oxidativa de los neutrófilos y la capacidad de endocitosis y degradación proteolítica de los neutrófilos. Y también hicimos citología endometrial el día 5, el día 10, el día 14, el día 21, el día 28, el día 35, para ver cómo fue la inflamación del útero en esos días, ya que nosotros tuvimos la hipótesis de que si es que usamos antiinflamatorio acá, podemos reducir el número de células polimorfonucleares en el útero. ¿Y cuáles son los resultados? Que pudimos disminuir la inflamación sistémica, la aptolobina, en vacas tratadas con meloxicam. Esta es la diferencia. Inclusive pudimos disminuir los niveles de beta-hidroxibutirato, ya que el hígado pudo trabajar mejor, ya que no estaba inflamado, y esto está directamente asociado a una menor enfermedad en el posparto. También incrementamos la respuesta inmunitaria mediante el DQ o Valbumin, que es un test que se hace para medir la capacidad endocítica y proteolítica de los neutrófilos, pero no hubo ningún efecto en el número de células polimorfonucleares en el endometrio. Entonces, pudimos disminuir la inflamación sistémica, mejorar la capacidad del hígado, inclusive mejorar la respuesta inmunitaria, pero no, el endometrio no se había afectado para nada. Entonces, la conclusión de este experimento fue que el uso de meloxicam en el posparto reduce la inflamación sistémica y aumenta la respuesta inmunitaria, pero no hubieron efectos en el endometrio, y hasta ahora no existe un tratamiento preventivo para disminuir la incidencia de endometritis, pero estamos siguiendo trabajando en eso. Vamos al resumen de la presentación. Espero que no haya sido tan densa, pero esta es la realidad de la veterinaria en el mundo. Hay que adecuarse a la investigación para poder tener resultados. Entonces, lo que podemos resumir en el preparto es que no hay muchos estudios en el preparto y no se sabe mucho, pero nosotros descubrimos que hay mayor inflamación, el hígado tiene mayor inflamación y el páncreas es más grande en vacas con mayor condición corporal. También en esta presentación describimos que la presencia de enfermedad de transición afecta a la fertilidad, y la peor enfermedad que puede tener la vaca es la metritis, porque tiene un mayor efecto en la fertilidad. Que también aprendimos que las enfermedades del posparto pueden presentar diferentes manifestaciones, como dijimos anteriormente: metritis, endometritis subclínica, incluso también la descarga vaginal purulenta, y hasta hoy en día, la metritis, la endometritis o la descarga vaginal purulenta puede tratarse con antibióticos, pero no hay un tratamiento para la endometritis subclínica, ya que no está asociado a la presencia de bacterias.
Y bueno, esa fue la presentación. Y ahora sí tienen que hacerme preguntas o si no, estuve acá hasta las 2:30 de la mañana sin que me hagan ninguna pregunta. Muchas gracias. Excelente la charla, doctor. Un lujo tenerte como disertante y están abiertas las preguntas, así que quítense las dudas si quedó alguna. Acá veo en el chat que ya hay dos preguntas. Una habla sobre el proceso de células somáticas según las razas lecheras. Las células, eso es completamente diferente, que está asociada a la mastitis subclínica, que puede compararse ciertamente a la endometritis subclínica, pero en la mastitis subclínica hay un incremento de células somáticas. Células somáticas se refiere a las células endoteliales que se desprenden del alveolo mamario y de los neutrófilos. Y la pregunta dice, ¿somos una raza lechera? No. Hay un punto de corte que es mayor de 300.000 células que se usan en todas las razas y no hace falta que sea Holstein, que sea Jersey o suizo, siempre el mismo punto de corte. Entonces no hay diferencia entre vaca lechera. Okay. La siguiente pregunta es, ¿la vaca que parió mellizos para la próxima producción se considera como descarte? Como dijimos anteriormente, el mellizo es muy alto. Primeramente es muy alto en vacas lecheras porque la vaca lechera produce mucha leche y hay codominancia de los folículos dominantes, ya que el estrógeno que inhibe el crecimiento de los folículos secundarios es metabolizado muy rápidamente y por lo tanto hay codominancia y mucho mellizo en vaca lechera. Y si es que la vaca tuvo mellizo, pero no tuvo retención placentaria, no tuvo metritis, no tuvo ningún problema, no es necesario descartar esa vaca. Pero en el caso de que la vaca tuvo retención placentaria, en el caso de que la vaca tuvo metritis, probablemente sería lo ideal no inseminar esta vaca nuevamente. Okay. Y la siguiente pregunta es, en caso de tener un problema de fertilidad, ¿se podrá optar por la lactoinducción? Eso actualmente no está bien desarrollado porque al inducir lactación en vacas a través de prolactina principalmente, la producción lechera no es la misma, es decir, no producen la cantidad de leche que produce una vaca que pare normalmente. Entonces, con una fertilidad reducida en vacas, lo que se puede hacer es transferir un embrión, porque normalmente la vaca que presenta enfermedad en el posparto, presenta baja fertilidad, presenta una calidad ovocitaria mucho menor. Entonces, y obviamente una calidad ovocitaria mucho menor, va a haber una muerte embrionaria muy temprana o inclusive un clivaje muy bajo. Entonces, lo que se hace para que haya una mayor fertilidad es se transfiere un embrión, ya que el embrión está directamente en el útero y es de otra vaca, y si es que el ambiente uterino es correcto, la fertilidad va a ser mucho más alta y es mucho mejor que hacer una lactoinducción. Ok, perfecto. Nadie más tiene preguntas para el doctor, así se quitan las dudas. Vos tenés que hacer una pregunta, o sea, decime. A mí me quedó todo muy claro, doctor. La pregunta es, ¿cuándo te vamos a tener acá por Paraguay para un simposio presencial? Ni idea. Con esta situación del COVID no tengo ni idea. Y bueno, parece que no hay más preguntas. Está ese artículo que está en la revista de Avance Veterinaria que habla mayormente sobre enfermedad del posparto. Eso es lo que tienen que leer. Porque es puro fisiología, es difícil muchas veces hablar en términos generales. Ok. Y bueno, si es que no hay más preguntas, lo único que me queda es agradecer, doctor, por tu tiempo, por tu predisposición. La presentación fue excelente. Y
Y a los participantes y a los que no pudieron ingresar les pido mil disculpas. En la tecnología nos jugó una mala pasada, porque la verdad que esta aplicación justamente elegimos porque no tiene límite de participantes, no sé qué nos pasó. Y decirles que a los que no pudieron ingresar es que la charla se grabó y en cuanto a los puntos de atención están a ser considerados. Por eso justamente le pedimos que se inscriban mediante el formulario Google. Ahí tenemos todo el registro de los inscritos. Y una vez más, doctor, muchísimas gracias. Y si es que no hay más preguntas, creo que podemos dar como cerrado. Dale, gracias, nos vemos. ¿Cómo? Muchas gracias, nos vemos la próxima. Dale, muchas gracias y gracias a todos también los participantes. Buenas noches.